Paz de Cristo, hermanos, ¿cómo están? Aquí una vez más vamos a seguir con la siguiente enseñanza. Aquí también estamos oyendo música. Mira qué bonita es la música en el Señor. Qué bonita es la bendición de Dios. Escúchala. Dios está buscando cantores, músicos, talentos, para darle gracias, para bendecir su nombre, para poder levantar las voces y darle gracias solamente. Que tú puedas darle gracias con instrumentos, con voces, con música. Es hermosa la alabanza. Es hermoso estar en la presencia de Dios. Levanta tu voz y dale gracias. Gracias, Señor. Aquí estamos con la última enseñanza del cuadernillo Ganar. Y queremos cerrar este cuadernillo con esta enseñanza. Cuadernillo Ganar son los cuadernillos para evangelismo en los hogares. Y este es el cuadernillo Ganar. Tenemos también el cuadernillo Afirmar y Discipular. Enseguida voy a estar practicando la enseñanza en el otro cuadernillo. Ya voy a cerrar con la última enseñanza. Y se llama ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y la escritura que tenemos es Hechos 8:36. Y es una pregunta que se necesita hacer la persona, el candidato al bautismo. 8:36 dice, había entonces, no estoy en 8:36, estoy en 9. Dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Es una pregunta. Él miró agua y dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Hay algo que impida que yo sea bautizado? ¿Hay algo que impida que tú que me estás oyendo seas bautizado? No hay nadie, nada puede impedir que tú seas bautizado en el nombre de Jesucristo para recibir la salvación. Entonces, esta es una pregunta que el candidato al bautismo se debe de hacer, que todos los seres humanos debemos de hacer un día. ¿Qué impide que yo sea bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados? Entonces, la respuesta es, bien puedes. ¿Cómo se le dijo aquí? Dice, y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, él dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió su camino gozoso, bautizado en el nombre de Jesucristo. Y la enseñanza es para reflexionar sobre esta pregunta. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Cuando una persona se dispone en las manos, cuando una persona se pone en las manos, aquí dice la introducción, cuando una persona se dispone en las manos de Dios, cuando una persona se pone en las manos de Dios, ¿sabes qué puede hacer Dios con esa persona? Las personas no son valiosas porque tienen estudios, porque tienen virtudes. Las personas son valiosas porque tienen vida. Dios no las mira con las virtudes, Dios las mira que tengan vida, sencillamente que tengan vida, y Él puede cambiar y transformar las cosas, porque Él nos hizo, dijo el salmista, tú formaste todas las partes de mi cuerpo, estaban diseñadas
cada una de ellas y las formaste exactamente como estaban diseñadas, como tú el Salmo 139, si tú lees el Salmo. Pero una persona en las manos de Dios, Dios puede hacer grandezas, maravillas, y no tiene que tener virtudes, porque Dios es el dueño de las virtudes y de los dones y de los talentos. Entonces, cuando una persona se pone en las manos de Dios, vamos a ver una escritura que viene a mi mente ahorita, muy importante, muy importante esta escritura, porque siempre está en mi mente, pero vamos a mirarla. Dice Jeremías 18, dice: palabra que vino a Jeremías diciendo: levántate y ve a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y dice el profeta: y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino mi palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero? He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. Tú que me estás oyendo, si te pones en las manos de Dios, Dios te va a dar vida. Dios te va a transformar, Dios te va a dar bendición, y vas a ser una vasija para honra, para honor, para gloria, alabanza de Dios. Entonces, es necesario que nos pongamos en las manos de Dios, porque Dios quiere cambiarnos, transformarnos, volvernos a ser y ser como un barro en las manos del alfarero, para que Él nos haga una vasija mejor, mucho mejor. El funcionario de Etiopía era un mercader, dice, pero aquí estaba buscando a Dios, estaba leyendo las escrituras, estaba buscando a Dios. Yo no sé qué haces tú, yo no sé cuál es tu vida y en qué condición estás, pero si estás escuchando este video es porque alguien te ha dicho que escuches la palabra de Dios y estás buscando a Dios. Dice, este etíope venía, era un buscador de Dios, pues venía de adorar, pero aún le faltaba el bautismo en el nombre de Jesucristo. Había ido a Jerusalén, de lejanas tierras vino a Jerusalén a adorar, pero aún le faltaba el bautismo. Y ahí el profeta le habla del bautismo, le habla de Cristo, la resurrección de entre los muertos, y le habla del bautismo y lo bautiza. Es muy importante. Entonces, ¿qué impide que tú seas bautizado? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Nada impide. Dice el número 1, ¿qué impide? Si ya comprendiste, ¿qué impide si ya creíste? Si ya conoces que el nombre de Jesucristo es para salvación, entonces bien puedes. Dice, el etíope tuvo que pedir a Felipe que le explicara las escrituras, porque había cosas que no comprendía. ¿Entiendes lo que lees? Es lo que dice la pregunta. Felipe le pregunta, vamos a volver a la escritura donde le pregunta Felipe, que es Hechos 8, y le hace esta pregunta: ¿entiendes lo que lees? El Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese al carro y se sentase con él.
Y aquí Felipe le habla del bautismo, le habla de Cristo y le va explicando de Isaías 53, cómo Él llevó nuestros pecados, cómo Él fue crucificado en la cruz y cómo resucitó al tercer día de entre los muertos, y le predica. Y entonces el etíope dice: ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Esa es la pregunta más importante de tu vida. No hay nada que impida que tú seas bautizado. Si crees de todo corazón, bien puedes. Amigo, amiga, en las últimas semanas hemos estado estudiando la palabra de Dios y creo que el Señor te ha revelado su voluntad. Su voluntad es que ninguno se pierda, sino que todos crean y sean bautizados en el nombre de Jesucristo. Y el propósito que tiene para tu vida, tú ya conoces el propósito que tiene para tu vida a través de las enseñanzas. Entonces, ¿qué impide que tú seas bautizado? ¿Qué es lo que te detiene? ¿Por qué te detienes? No te detengas más. Mira que no hay nadie que te puede impedir. Entonces, al bautismo. Es necesario el bautismo en el nombre de Jesucristo. ¿Qué impide si ya creíste? Aquí es la pregunta número 2. ¿Qué impide si ya creíste? Entonces, si ya creíste, el paso es al bautismo. Mucha bendición tiene el Señor para ti. Entonces, dice: la fe del etíope le hizo decir: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Es lo que dice Hechos 8, 36 y 37. Si ya creíste en Jesucristo como tu Salvador, que es el único que puede salvarte, lo que sigue es que seas bautizado. Bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Entonces, si ya creíste, vamos al bautismo. Dile al ministro, dile al líder de célula, dile al padre espiritual que hable con el pastor, preparan el lugar y al siguiente domingo o el sábado o el día entre semana, el día que sea, al bautismo. Es necesario que te bautices donde haya suficiente agua y pueden celebrar en una fiesta grande o pueden sencillamente el pastor y el líder de célula y tú, el candidato al bautismo. Solamente se requiere que haya 2 testigos, el que te bautiza y alguien más, para que tú declares pública tu fe, que has creído en el nombre de Jesucristo, porque el bautismo es el acto, la acción, no de labios solamente, sino de hechos, que tú creíste y te bautizas y haces pública tu fe. Y ahí, si tú quieres celebrar, gloria a Dios. Si no se quieren celebrar, tampoco, no es requerido, pero es necesario que te bautices en el nombre de Jesucristo. ¿Qué impide si ya fuiste transformado, si ya fuiste cambiado, si ya comenzaste a vivir una vida yendo a la iglesia, yendo a la oración, yendo a la célula, si ya comenzaste a hablar de la palabra de Dios? ¿Qué impide que seas bautizado? Pues ya creíste. Entra al reino de nuestro Padre Celestial. El etíope se había convencido y se había convertido en un adorador, pero le faltaba el bautismo. Y entonces, cuando Felipe le habla del bautismo, sencillamente él miró agua y dijo: aquí hay agua. Y ahí estaba un ministro. Felipe era uno de los 7 diáconos. Felipe era uno de los evangelistas. Entonces le bautizó y esta persona se fue gozoso, salvo, limpio de pecados. Piensa cómo vivías antes de conocer a Dios. Poquito a poquito la palabra de Dios te ha transformado, te ha cambiado. Ahora puedes invitar a tu esposa, a tus hijos: vamos a orar.
Y si no lo has logrado todavía, de todos modos tú sigues esforzándote, porque eres el líder, eres el sacerdote, eres la cabeza del hogar, eres el responsable de llevar la familia. Y si eres mujer, eres la responsable de ayudar al varón y bendecir a los hijos y bendecir a todos los que te rodean. Entonces piensa por un momento, ya entraste en el cambio, ya estás cambiando. Ahora te entras en tu recámara y le das gracias a Dios. En las mañanas te levantas y le das gracias a Dios. Empiezas a reconocer que hay que tener gratitud delante de Dios. Entonces, poquito a poquito la palabra de Dios que hace el trabajo te va cambiando y te va dando fuerzas, y tú comienzas a vivir una vida diferente, empiezas a tomar diferentes hábitos, empiezas a tomar diferentes caminos, empiezas a dejar los caminos de los amigos, a las diferentes diversiones malsanas, y ahora comienzas a invertir el tiempo en cosas mejores. Te empiezas a edificar, empiezas a tener conocimiento, empiezas a tener sabiduría, a tener ciencia, a tener inteligencia, a ser un hombre prudente, a ser un hombre de virtudes, a ser una persona, un hijo de Dios, lleno de gracia y de bendición, porque es lo que Dios quiere que nosotros seamos. Solo que, ¿cómo vivías? Ahora ya comienzas a cambiar. Si el Señor ha cambiado tu vida y ahora sirves en la iglesia y sirves a los hermanos y tienes parte por ahí en los convivios, en los servicios, que Dios te va a empezar a llamar para trabajar y para ser parte de esta gran obra aquí en la tierra, pues, ¿qué impide que tú seas bautizado? Al bautismo en el nombre de Jesucristo. Y vamos a cerrar con una escritura que está en Hebreos 11. Hebreos 11, y aquí nos habla de la fe, porque creer es tener fe. Creer es tener fe, y es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tú ya creíste en el nombre de Jesucristo, ya creíste que se levantó de entre los muertos, ya creíste que hay a dar ese paso, el bautismo. Si ya creíste, si ya tienes fe, si ya estás bendecido, vamos a recibir esta bendición. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, y yo sé que tú también vas a alcanzar buen testimonio delante de la presencia del Señor, pues hay grandes promesas para ti. Dice la escritura, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, dice, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En otras palabras, ahora tú te bautizas, ya no hay ningún impedimento, y ahora la fe te hace agradable delante de la presencia de Dios, porque es necesario que ahora que te has acercado a Dios, creas que Él está, y Él está contigo para ayudarte y para bendecirte y para estar contigo todos los días. Entonces, Él va a ser tu ayudador cuando tú no puedas hacer algo. Sencillamente Él va a estar a tu lado para obrar. Y es por eso que el Señor dice, no temas, yo te ayudo, yo estoy contigo para ayudarte. Y el Señor va a estar todos los días, como Él lo ha prometido, para ayudarte. Y los problemas que tú no puedas solucionar, sencillamente los pones en su presencia, y Él tiene el poder para ayudarte. Porque es necesario que ahora que te has acercado a Él, creas que Él es galardonador, o sea, tiene mucha recompensa para los que le buscan. Entonces la decisión del bautismo no debe ser producto de una emoción, sino de una convicción, de una fe genuina, de una fe pura, de una fe en el Señor Jesucristo. Entonces, no hay nada que impida
que seas bautizado en el nombre de Jesucristo y bienvenido al pueblo de Dios, bienvenido al cuerpo de Cristo y bienvenido al pueblo de Dios, que es un pueblo privilegiado, que está aquí como un reino de sacerdotes para predicar y para enseñar y para prepararnos lo mejor que podamos, porque somos instrumentos de justicia, somos vasijas para honores y somos personas muy, pero muy bendecidas, porque nuestro Padre, no hay Padre como nuestro Padre, no hay más riquezas como las riquezas de nuestro Dios, no hay maestro como el maestro de nosotros, no hay libro como la Biblia, no hay cosas mejores en este mundo sino las que Dios tiene para nosotros. Y bienvenido al pueblo de Dios, en el nombre de Jesucristo eres bautizado. Que Dios te bendiga mucho, y aquí vamos a estar para seguir compartiendo los videos, las enseñanzas de los siguientes cuadernillos, afirmar y discipular, que van a ser para la edificación del cuerpo de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga mucho, comparte estos videos y allí vamos a estar compartiendo más. Dios te bendiga.